Jesús nos da un nuevo alimento y ese alimento lo transmite por medio de la cruz. Jesús nos dice una frase hermosísima que nos va a ayudar a entender un significado nuevo. Es una sabiduría, es un entendimiento que nos va a llevar a todos nosotros como a profundizar de una manera diversa. Dice, cuando yo sea levantado en lo alto, atraeré a todos hacia mí. Nos va a regalar en San Juan capítulo 12, 32. Y hoy en el Evangelio de el mismo San Juan nos va a ir como diciendo nuestro Dios, en qué va a consistir este nuevo alimento. Aquí nos va a regalar la experiencia de la multiplicación de 5 panes y 2 pescados, para darle alimento a 5,000 hombres, sin contar las mujeres ni los niños. Jesús nos viene a decir a nosotros que la cruz es un alimento divino que viene a traernos a nosotros una serie de diferentes opciones. La cruz es como si fuera un buffet donde encontramos nosotros diferentes especies, y esas especies están ya cocinadas, elaboradas, de tal manera que nuestro Dios ya nos regaló en una cruz, que es la cruz que Él mismo tomó y que el mismo San Francisco de Asís la tiene en sus manos. Esa cruz, cuando Jesús dice, cuando yo sea levantado en lo alto, voy a traer a todos hacia mí. ¿Por qué? Porque así como Moisés levantó la serpiente en el desierto para liberar al pueblo de Israel de las mordiduras de la serpiente, yo los voy a liberar del mal, del demonio y de la muerte. Y les voy a regalar un buffet. Y en ese buffet van a encontrar un sinfín de alimentos para que ustedes puedan sentarse y reclinarse y experimentar y gozar profundamente este misterio hermosísimo. Dios nos regala hoy y nos va alimentando de diferentes formas que nos hace a nosotros como saborear. Por eso creo yo que Jesús, por medio de la cruz, nos trae a todos hacia Él, y en especial en esta cruz del apostolado, que tiene las gracias extraordinarias que todos necesitamos, así como para poder saborear y disfrutar y poder también alimentarnos y reestructurar nuestra relación con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Ese Padre que está simbolizadamente en la nube, como Dios cuando le dice a Moisés, cuando veas la nube, yo voy guiando a ustedes. Y el mismo Jesús nos va a decir, estoy representado en el corazón. Y estoy también, el Espíritu Santo está presente por medio de la paloma. Jesucristo nos va a regalar que esta cruz del apostolado es un buffet, donde ahorita al momento de escuchar cómo Concepción Cabrera de Armida nos va a explicar en qué consiste este buffet espiritual, y nos va regalando paulatinamente diferentes formas como de ir gozando, de ir disfrutando estas gracias. Y dice ella esto: Jesús, por medio de la cruz del apostolado, nos va regalando una conexión gratuita con la Trinidad, que esta cruz del apostolado se transforma como la nueva antena satelital de la Santísima Trinidad. Esta es una grande bendición que nosotros debemos ahorita como disfrutar. Y yo quiero, de hecho, ayudarles a entender que esta cruz es como una antena, donde va bajando esta antena diferentes conexiones con el Espíritu Santo en Cristo desde el Padre. Y entonces esta cruz que representa la humanidad nos va a regalar a nosotros esa grande bendición, esa conexión gratuita que Cristo por amor la conquista, dando la vida por ti y por mí en la crucifixión. Y entonces nos dice Concepción, esta cruz tiene una conexión por medio de virtudes, dones, frutos y por un camino místico de la vivencia de las tres vías, purgativa, iluminativa y unitiva, que llevan a la divinización en el ser hijos de Dios. Y escribe Concepción Cabrera de Armida, vámonos al texto, para que podamos nosotros ir como descubriendo en noviembre 3
de 1895 escribe esta grande bendición. Dice: la cruz es el edificio de la perfección, que ahí están los misterios todos, los dones, los frutos del Espíritu Santo, que las tres virtudes teologales están representadas en la Santísima Trinidad, que está ahí, y que el camino representa. Él está precisamente en su corazón divino sobre la cruz, en el amor y en la cruz, y que no hay casi quien lo enseñe a esa multitud de almas que corren por otros caminos torcidos que sin duda los conducirán al precipicio. Que sigue el mundo el camino de sus caprichos, de sus exterioridades y comodidad, y que el verdadero camino es opuesto enteramente a las máximas del mundo y a la corrompida naturaleza. Dice que por esto precisamente apareció a este mundo en estos aciagos tiempos un último recurso, quizá la cruz preciosa del apostolado, que ahí con señales exteriores, para que les sea más fácil penetrar, está lo que las almas necesitan. Esta es lo que las almas necesitan. Y dice aún Concepción esto: el amor unido con el dolor, que en esa cruz está todo el tratado de las virtudes y los 3 grados y guías de perfección: purgativa, iluminativa y unitiva. Nuestro Dios le va a decir a Concepción: mira, este es un buffet. Yo sé que ustedes tienen hambre y les voy a leer el Evangelio para que nosotros nos vayamos situando en este momento de cómo nuestro Señor Jesucristo nos sigue dando a nosotros diferentes experiencias para que vayamos disfrutando mejor este camino espiritual que nos hace cada vez más profundos. Y Jesús nos dice esto: en aquel tiempo Jesús se marchó a la otra parte del mar de Galilea o de Tiberiades. Le seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía con los enfermos. Subió Jesús entonces a la montaña y se sentó ahí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús entonces levantó los ojos y al ver que acudía mucha gente, dice a Felipe: ¿con qué compraremos panes para que coman estos? Le decía para probarlo, pues bien sabía él lo que iba a hacer. Felipe le contestó: 200 denarios de pan no bastan para que cada uno le toque un pedazo. Uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. ¿Pero qué es esto para tanta gente? Jesús dijo: decid a la gente que se siente en el suelo. Había mucha hierba en aquel sitio. Se sentaron, solo los hombres eran unos 5,000. Jesús tomó los panes, dio la acción de gracias y lo repartió a los que estaban sentados. Y lo mismo todo lo que quisieron de pescado. Cuando se saciaron, dice a sus discípulos: recojan los pedazos que han sobrado, que nada se pierda. Esta palabra de Dios nos va a regalar San Juan en el capítulo 6, versículos 1 al 15, una grande manifestación. Jesús hace un milagro como lo hace aquí, un signo nuevo para ayudarnos a entender cómo quiere guiarnos a todos nosotros. Y nos dice: el camino más directo es la purgación, la iluminación y la unión, que ya San Ignacio de Loyola nos había revelado y que Concepción Cabrera de Armida nos va a decir profundamente, ella, por medio de su director espiritual, que es un hombre jesuita y que le va a ir ayudando a entender. Para poder tú ver a Dios necesitas que purificarte. Ejemplo, nosotros ahorita en este COVID virus,
en el COVID-19, ¿qué hacemos? Nos estamos lavando continuamente las manos, la cara, nos cambiamos de ropa, desinfectamos todo aquello que nosotros traemos de la supermarket, o aun cuando nos llega de alguien, lo primero que hacemos la limpiamos. Esa es la purgación. Nosotros la limpiamos. De hecho, cada vez que tocas algo te vas y te lavas las manos para que no te vayas a contaminar. Nosotros hacemos ahorita en este COVID-virus esta manifestación de la purgación. ¿Y qué hacemos? ¿Para qué? Para que aquello que nosotros recibimos nos ilumine, y al momento de nosotros comer aquello, podamos nosotros recibir un alimento nuevo y nos fortalezca. ¿Qué hace cuando nosotros recibimos el alimento? Cuando lo trae alguien, o cuando llega un aparato, o cuando usamos cualquier tipo de nuevo, aún de diferentes objetos, para iluminarnos, nosotros ¿qué hacemos? Una vez que nos iluminamos o nos los comemos, se hace unión con nosotros. Jesús nos dice, les voy a dar este mandamiento. Jesús nos da de comer aquí en este evangelio. ¿Cómo purifica Jesús a los discípulos? Les hace la pregunta, ¿cómo les podemos dar ustedes y yo alimento a toda esta gente? Y le dice uno de los discípulos, Señor, no tenemos verdaderamente ni siquiera la idea de lo que puede costar. Felipe, que posteriormente le va a preguntar, muéstranos al Padre, y Jesús le va a decir, el que me ve a mí, ve a mi Padre, y el Padre está en mí y yo en él. ¿Qué es lo que hace Jesús? Purifica la mentalidad de los discípulos. ¿Por qué? Porque una vez que el mismo Andrés le dice, aquí tienen, uno de los muchachos, 5 panes de cebada y 2 peces, Jesús va a recoger esa manera y decir, déjales purifico a ustedes su intención. Ya han visto todos los milagros que yo he hecho ante los enfermos. Ahora van a ver el milagro por excelencia. Uno de los milagros que más adelante, este mismo milagro se va a hacer compaginado con el capítulo 24 de San Lucas, cuando Jesús se les va a aparecer a los discípulos de Maús, y en donde lo reconocen, partiendo el pan, dando las gracias al Padre, parte el pan y se los comparte, y en ese momento, rúmbale, se iluminan y dice, Jesús, Salvador del mundo. Él es el que nos venía ayudando a unificarnos desde el corazón, y cómo al momento de estar compartiendo con nosotros sus conocimientos, nos va purificando y nos va iluminando. ¿Y en dónde se une Jesús? En partir el pan. Aquí es lo que hace Jesús. Aquí esta experiencia que Concepción Cabrera de Armida nos va a regalar en esta cruz del apostolado, eso es lo que quiere nuestro Dios. ¿Cómo unirnos nosotros a esta grande bendición de misericordia por medio de la nueva antena satelital de la Santísima Trinidad, que es la cruz del apostolado? Ese es el mensaje que he estado estudiando y que quiero compartirles de aquí en adelante. En los temas que les voy a compartir van a ser por medio de la cruz del apostolado, que se va a llamar la nueva antena satelital de la Santísima Trinidad. Hermanos, las 3 vías, purgativa, iluminativa y unitiva, las trataremos también posteriormente. Antes de seguir explicando, desarrollemos y expliquemos mejor en qué consiste estas experiencias. ¿Por qué Jesús le dice a Concepción también, después de que tú muestres esta cruz, voy a traerlos todos a mi Padre? Porque mi Padre está en ella y el Espíritu Santo, y yo, unido a la Trinidad, vamos a traerlos todos hacia Dios. Y entonces Jesús nos va a ayudar a entender qué es el que viene a purificar. El Espíritu Santo es el que viene a iluminar, y el Padre es el que viene a unir. O también lo podemos ayudarnos a entender, una vez que el Padre envía a su Hijo al mundo por amor, es el Espíritu Santo el que encarna. Y entonces, ¿qué es lo que hace? El Espíritu Santo viene a la naturaleza humana y nos dice, por medio del anuncio del arcángel Gabriel a la Virgen María, Dios pide permiso, y te pide permiso para que se encarne el Hijo de Dios. ¿Y qué es lo que hace? Esta encarnación viene por obra del amor. Dice Juan 3:16, y nos lo está enfatizando el mismo Juan en el capítulo 3. Tanto amó Dios al mundo que envía a su Hijo, ¿para qué? Para que le pida permiso a la humanidad
para poder hacerse uno con ellos. Y esto es en la libertad de Dios y en la libertad del hombre tiene que suceder desde la inteligencia y en la voluntad, es decir, desde el alma. Desde las potencias del alma, el hombre tiene que entrar en ese dinamismo. ¿Y qué es lo que hace entonces la Virgen María? Sí, aquí estoy, hágase en mí según tu palabra, se hace Jesús uno de nosotros y empieza el proyecto. Así como Concepción, cuando Jesús se le revela y le dice, yo quiero que tú seas un instrumento de salvación para la humanidad, después de que Concepción Cabrera de Armida en 1894 se graba el monograma Jesús Salvador de los hombres, sálvalos, JHS, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo se le empiezan a revelar en esta cruz. Esta es la hermosísima bendición que nosotros necesitamos. ¿Cómo se le revela? Y le dice, esta cruz tiene 5 relaciones. Primero, la Trinidad baja en el Hijo a un lugar muy concreto que es Nazaret. Y entonces en Nazaret es la relación que tenemos nosotros con la tierra aquí. ¿Y para qué? El arcángel Gabriel, una vez que va a tener relación con la Virgen María. Y entonces le va a decir que viene una promesa, Dios ya que había hecho al pueblo de Israel y que viene a cumplirla y que necesita un ser nuevo. Y ese ser nuevo que es María, que está pura, quiere que ella sea la primera persona que recibe este anuncio. Y entonces el arcángel Gabriel le dice, tú eres la persona escogida de parte de Dios y Dios quiere que tú participes de esta gracia. ¿Te gustaría participar? Y la Virgen María dice sí. Entonces empieza a decir, hay entonces una relación con Dios, una relación con la naturaleza, la creación, el planeta, el cosmos, hay una relación con los demás y un pasado que viene a reestructurar. ¿Y desde dónde? Desde el interior del ser. Hay una relación con el mismo hombre. El mismo ser tiene que tomar su conciencia de que hay 5 relaciones en esta cruz. Con la Santísima Trinidad, con la creación, con los demás, con la historia personal o la historia de salvación y con uno mismo. Sigamos este momento. Nuestro Dios nos va regalando también una cosa bellísima. Dice, ¿por qué? Porque al seguir explicando este desarrollo de estas 5 relaciones, queremos nosotros empezar a entender qué es el proceso divinizador y transformativo del hombre y de la mujer para este tiempo. Y que Dios quiere que por medio de esta cruz del apostolado forme esta relación y esta reflexión y facilite a estos hombres y mujeres de este nuevo siglo XXI una nueva manifestación. Por eso dice Jesús en el capítulo 12 de San Juan, cuando yo sea levantado a lo alto, voy a traerlos todos hacia mí por medio de la cruz. Y aquí es esta nueva cruz, que nuestro Dios, nosotros lo podemos leer en el Evangelio de San Juan capítulo 12, 32, y ahorita lo podemos escuchar como lo hemos escuchado de Concepción. Hermanos, el hombre vive un desarrollo humano, antropológicamente en 5 relaciones. Para desarrollar la primera vocación a la que todo ser humano está llamada a ser, es necesario considerar íntegramente al hombre, afirmando su desarrollo en la vida, en su dignidad, en su originalidad, como persona única e individual de su libertad. Y aquí es donde está el segundo mensaje. Jesús nos quiere regalar que para poder nosotros vivir este proceso espiritual es necesario que podamos como interpretar mejor en qué consiste esta belleza que es la libertad. Dice nuestro Dios, los cristianos afirmamos y seguimos creyendo que Dios está personalmente presente en mí. ¿Dónde? ¿Cómo? Desde el momento de la concepción nos lo regala Jeremías 1, 4 al 10. Desde el seno materno te tengo, te conozco y sé quién eres y llevas mi espíritu. La Santísima Trinidad está presente inconscientemente para mi punto de vista. Se hace consciente el ser cuando el papá y la mamá ofrecen al hijo y entonces es confirmada la presencia de la Trinidad cuando el hombre se bautiza y en ese momento empieza la purificación. Purifica a Dios por medio de la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en ese momento al ser. Y nos dice un autor, Valión,
en su libro Joly de Crorie, Joly de Fibre, en el número o la página 133 al 140, dice esto: los cristianos afirmamos personalmente y seguimos creyendo que Dios está presente personalmente. Esto significa que el amor de Dios proviene de todo instante, en todo instante, y sin condición alguna ni respuesta posible. Y esta solo depende de mi libertad, sí, sin que Dios me sustituya en ningún caso. Pase lo que pase, Dios aguarda y acoge, pero no es Él el que hace mi historia, como tampoco hace mi vida. Es decir, no es Dios el que decide sobre ella, sino nuestra libertad, nuestro coraje o nuestra cobardía, nuestra inteligencia o nuestra necesidad, nuestra generosidad y nuestra violencia. Los cristianos creemos en un Dios Padre omnipotente. Para el cristiano decir yo creo, es decir, yo sé que su poder no es un peligro para mi libertad, sino que está por el contrario al servicio de mi libertad. Esto es algo muy importante que nosotros debemos entender. Dios va haciendo una historia, es decir, de salvación, pero necesita el hombre. El hombre es el que la va construyendo. Por eso tú eres responsable de tu propia historia. Yo soy responsable de mi propia historia. Y nuestros papás son responsables de la historia también. De alguna manera, me explico, porque aquí hay una cosa que debemos enfatizar. Valillon va a ir descubriendo en este documento escrito en francés que el hombre tiene toda la autoridad y que inteligentemente él puede cambiar los cursos de las acciones. Por eso Dios nos da la libertad. En este tiempo de la pandemia, muchos de nosotros podemos cambiar la historia para una historia mejor. Si analizamos todo lo que está pasando a nivel mundial y empezamos a entender que no va a ser nunca lo mismo de aquí en adelante, nunca seremos lo mismo, para que no nos vayamos a meter en problemas. ¿Por qué? Porque hay situaciones nuevas que tú puedes cambiar en este momento. Tienes ahorita el tiempo, como los discípulos, de reclinarte, de sentarte en tu cuarto y poder entonces comer mejor. Ya no necesitas que estar comiendo rápido, corriendo, ya no necesitas que desvelarte demasiado, ya no necesitas que estar teniendo 3 o 4 trabajos o una serie de tensiones y cansancio. Ahorita lo que necesitas es reclinarte, sentarte y comer. ¿Qué estás comiendo en este momento? Aparte te voy a hablar en este segundo ejemplo, te voy a hablar de una comida espiritual. ¿Qué tipo de comida estás comiendo? ¿Cuáles son los programas? ¿Cuáles son las informaciones? ¿Cuáles son las personas? ¿Cuáles son los medios? ¿Cuáles son las diferentes situaciones que te están ayudando a ti a verdaderamente a promover este encuentro con Dios? ¿Cuáles son las realidades que tú en este momento necesitas que estar purificando para poder caminar mejor en la presencia de Dios? Y aquí es lo que tú estás comiendo. Nuestro Dios te dice, si tú te acercas a mí, yo te invito a que te unas a mí libre y voluntariamente e inteligentemente optes por una nueva información. La información que viene a traernos Concepción Cabrera de Armida es extraordinariamente grande. Es una experiencia que a ti te debe de dar y a mí una nueva visión de la realidad. La Santísima Trinidad por medio de esta cruz se hace más presente. Y por eso nuestro Dios nos va a decir en San Faustina, en esta imagen de la Divina Misericordia, aquellos que veneren mi santísima imagen, es Dios, el Hijo y el Espíritu Santo, les va a bendecir siempre y en la hora de su muerte los va a proteger. La Virgen María también nos va a decir, cuando está al pie de la cruz, el mismo San Juan recoge aquella imagen hermosa que Jesús le dice también a la Virgen María: esta imagen que tú ves, que estoy yo crucificado por amor a la humanidad y que Dios Padre ya te había revelado a ti esto, y yo también, te pido que entiendas una cosa, que tu misión no termina aquí. Hijo, ahí tienes a tu madre, y mujer, ahí tienes a tu hijo. ¿Dónde Jesús nos regala una madre?
en la cruz. ¿Dónde Dios nos regala una madre? En esta cruz, Concepción Cabrera de Armida. ¿Dónde Dios nos regala esta imagen? San Faustina es otra madre espiritual. En la cruz nosotros recibimos una mamá que nos ayuda a pensar mejor. Por eso, si tú como papá y como padre o madre no le estás dando una comida nueva a tu hijo en este tiempo que estamos viviendo la pandemia, yo te invitaría a prepárate, porque vienen momentos mucho más crudos de los que estamos viviendo. Ahorita todavía no sufrimos mucho. Ahorita estamos viviendo solamente lo que hace Jesús cuando les dice a los discípulos: sienten a estas personas que me vienen siguiendo, que son 5,000 hombres sin contar las mujeres ni los niños, siéntenlos, porque voy a darles un alimento nuevo. ¿Y qué es lo que hace? Jesús hace el milagro. Son 5 panes de cebada y 2 pescados, son 7. Son los sacramentos. Jesús nos va a regalar también, aquí están presentes también los frutos de la vida espiritual, son los sacramentos. Por eso el sacramento del bautismo es el primer sacramento de purificación, donde nosotros recibimos la iluminación en la enseñanza de la catequesis, antes de hacer el segundo sacramento, que es la penitencia. Antes de recibir la comunión, nosotros nos iluminamos por medio de la catequesis y después nos unimos en la Eucaristía. Es lo que hace Jesús en este texto. Primero los purifica de sus intenciones, de sus diferentes conocimientos, y después, ¿qué es lo que hace? Los ilumina con el milagro, y después del milagro les da los panes. ¿Para qué? ¿Dónde Jesús los ilumina? Bendiciendo el pan y los pescados al Padre. El Padre lo bendice y entonces les da de comer a los 5,000 hombres y a todo el resto después. ¿Y qué es lo que hace? Recogieron 12 canastas, que son la presencia de los discípulos, los apóstoles. Es aquí donde viene nosotros entendiendo cómo nuestro Dios requiere de su iglesia para seguir alimentándonos. Por eso Dios no va en contra de nuestra libertad. Al contrario, tú por medio de esta pandemia puedes escoger mejor una relación o peor. Tercer mensaje. Esta cruz del apostolado nos va regalando aún esta grande bendición que nosotros podemos seguir recibiendo y que debemos también entender en esta grande camino espiritual. Y Dios nos dice también esta nueva bendición que nos debe también como llenarnos de esperanza y de conocimientos nuevos, que nos da a nosotros una fuerza nueva que nos ilumina y sobremanera nos alienta. Nuestro Dios nos va a regalar en Concepción Cabrera de Armida como que esta bellísima bendición de poder nosotros seguir cultivando en este siglo XXI esta presencia amorosa del Padre. Y entonces nos dice también una cosa hermosísima nuestro Señor aquí, para entender más todavía mejor este concepto de lo que nosotros necesitamos como comprender lo que está atrás de esta cruz. Y dice otro texto muy importante que nos puede ayudar también a reconocer este camino espiritual de esta manera. Y nos recuerda esto. Dice: somos libres totalmente libres. Y sin embargo, Dios nos ama tanto que, aún respetando totalmente nuestra libertad, nos ama con un amor maduro. Esto supera nuestra inteligencia y pertenece realmente al misterio de Dios. Creemos en un Dios que respeta la libertad del hombre y de la mujer, creado a imagen y semejanza de Él. Sin embargo, aunque respeta profundamente la libertad del hombre, Dios se muestra muy atento con él porque lo ama profundamente. Llamamos a esto la providencia divina. Esto llamamos providencia divina. Por eso Dios ama tanto al hombre que va en el proyecto de la historia de la salvación, va hablando con nosotros. La noción de la providencia divina, tal como se puso de manifiesto en el cristianismo, se basa en la convicción de que Dios es amor, de que ama a su creación y en ella muy particularmente a los hombres. Nos lo va a decir Moisés en el segundo
libro que Él ha escrito y que nos da a nosotros una grande bendición de poder decir qué hermoso conocimiento de todos nosotros, y donde este autor Moshe en el Second Sophia en the 40 nos da en su libro en la página 32 este conocimiento, y agrega también otro autor, que es Gasper, en el Dios de Jesucristo, en la página 126. Si la libertad y el conocimiento están siempre ligados entre sí, el conocimiento de Dios de modo particular solo es posible en la libertad. Por eso las demostraciones de Dios constituyen una llamada racional a la libertad humana y una prueba de la honestidad intelectual de la creencia de Dios. Aquí es donde viene para nosotros este cuestionamiento. Y como primera conclusión, los voy a invitar, hermanos, a que nosotros vayamos como profundizando. Si queremos entrar en este conocimiento de la cruz del apostolado, la nueva antena satelital de la Santísima Trinidad, debemos ir como contemplando lo que dice también en un momento determinado nuestro Dios, en un autor sagrado que nos dice Teodoro Estudita, en su sermón sobre la adoración de la cruz. Este padre de la iglesia griego, en el número 691 al 699, dice: oh don preciosísimo de la cruz, ¿qué aspecto tiene más esplendoroso? No contiene como el árbol del paraíso el bien y el mal entremezclados, sino que en él todo es hermoso y atractivo, tanto para la vista como para el paladar. Es un árbol que engendra la vida sin ocasionar la muerte, que ilumina sin producir sombras, que introduce en el paraíso sin expulsar a nadie de él. Es el madero al que Cristo subió como rey, que monta en su cuadrija para derrotar al diablo que detentaba el poder de la muerte y librar al género humano de la esclavitud a que le tenía sometido el diablo. Segunda conclusión: este madero es el que el Señor, cual valiente luchador en el combate, fue herido en sus divinas manos, pies y costado, curó las heridas del pecado y las heridas que pernicioso dragón había infligido a nuestra naturaleza. Si al principio de un madero nos trajo la muerte, ahora otro madero nos da la vida. Y Concepción Cabrera de Armida nos dice: esta nueva cruz, este nuevo madero ya no está clavado en la tierra, está asunto, está glorificado, tu ser y mi ser, porque es lo que representa la cruz grande, la naturaleza de todos los hombres y mujeres de cualquier clase, condición, raza, cultura, lengua, color o estatus social o político, económico, de cualquier gente. Nuestro Dios nos dice en Concepción Cabrera de Armida: vengo a traerles una nueva proceso de salvación. Y es aquí donde viene para nosotros esta bendición. Y voy a terminar con esto. Si al principio un madero nos trajo la muerte, ahora otro madero nos da la vida. Entonces fuimos seducidos por el árbol, ahora por el árbol ahuyentamos la antigua serpiente. Concepción dice: todos aquellos que vean esta cruz ahuyentará al demonio. Voy a terminar con esto para que podamos nosotros incrementar este conocimiento. Que el Espíritu Santo, fuente de toda pureza, se las comunique por la cruz y el amor, y guarde su cuerpo y su alma siempre pura y sin mancha. Y que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo los bendiga y los proteja.